Bien, hoy vamos a seguir la segunda parte de la serie ¿Qué está pasando en Romanos 7? ¿Y por qué escogí este capítulo? Y es porque es uno de los más difíciles de entender de la Biblia. Es uno de los capítulos más difíciles de entender. Inclusive cuando yo lo leí, no lo entendía. Así que vi la necesidad de indagar y estudiarlo y quiero compartir lo que he aprendido con todos ustedes. Así que en el video de la parte número 1 hablé un poquito de la introducción eh, y esta serie tiene 3 partes y la parte de hoy voy a hablar un poquito para que podamos entender o sea, un esquema más grande. Hoy quiero hablar de la historia del pecado porque el pecado es uno de los temas más prominentes aquí en este capítulo y para que podamos entender la fuerza bestial del pecado. Y cuando Pablo escribió, déjame ponerme los lentes por aquí, cuando Pablo escribió este capítulo, pues habían dos cosas que que él quería hablar y era que él no estaba en contra de la ley, porque en muchas ocasiones también él mencionó que la ley es buena, que es santa, que es justa y también que nosotros, los seres humanos, se nos hace imposible poder cumplir la ley y por eso es que necesitamos a Cristo, ¿ok? A través de Cristo es que nosotros tenemos salvación, justificación, perdón de pecados. Sin Él es imposible ser salvos. Y, y Él está explicando eso, que la ley es buena, pero que por la naturaleza pecaminosa del hombre sin Cristo le es imposible cumplirla. Bien, pero hoy quiero que estudiemos un poquito para que podamos entender más el capítulo. Quiero hacer como una pausa y enseñarles a ustedes de la historia del pecado, para que ustedes puedan comprender la fuerza y la gravedad y la tragedia del pecado en el mundo. ¿Ok? Bien. Como ustedes saben, la historia del pecado comienza aún más allá, antes de Génesis, que se originó en Satanás cuando se rebeló en contra de Dios, etcétera. Pero en cuestión en relación a los seres humanos, pues comenzó en Génesis, pero comenzó mucho antes. Pero vamos a concentrarnos en la historia del pecado en la humanidad, ¿ok? Y una definición corta del pecado es que el pecado es la falta de hacer lo correcto, ¿ok? El pecado en sí es rebelión en contra de Dios, es desobediencia, es no hacer lo que Dios nos dijo que hiciera. Y la Biblia nos enseña también y podemos ver que por eso es que este mundo está como está, que el pecado es una condición en donde el corazón está corrupto. ¿Ok? Otra vez. El pecado es una condición en donde el corazón está corrupto, que es cambiado, o sea que el corazón es cambiado de bueno a malo en moralidad, el corazón está contaminado, el corazón está perverso y degradado. Y el corazón está inclinado al mal. Y después vamos a ver en una cita bíblica cuando Dios mismo dice que la inclinación del hombre es constantemente hacia el mal. Bien, así que pueden acompañarme y pueden buscar sus Biblias
en Génesis capítulo 3, donde vamos a ver una conversación que fue intencional entre Satanás a través de la serpiente y con la primera mujer de la creación, Eva. ¿Ok? Así que vayan preparando sus Biblias en lo que yo les voy dando un poquito más de información. ¿Ok? El complejo del pecado puede ser un poco complejo para entender, pero cuando nosotros vamos ahora a estudiar un poquito de la historia y de cómo ha traspasado a toda la humanidad, pues lo podemos entender mejor. ¿Ok? Si vemos el pecado como una herencia desde Adán a Eva, una herencia que pasó a toda la humanidad, entonces podemos entender más claramente el concepto del pecado. Bien, en el mundo bíblico, el pecado desde su primera aparición fue trágico. ¿Y por qué? ¿Por qué fue trágico? Y es porque cuando el pecado entró, representó una caída del estatus original de la raza humana, creada según la semejanza y la imagen de Dios. Así que fue una caída del estatus original. Como podemos saber, Dios creó al primer hombre Adán, la primera mujer Eva, y ellos fueron creados perfectos, ¿verdad? Ellos eran personas buenas, de buen corazón, pero eran un poco inmaduros y, como podemos decir, rompibles, ¿verdad? Se podían dañar y por eso, y ellos se dañaron, como nosotros podemos leer en la palabra. Así que ellos fueron hechos buenos, fueron creados a la perfección, pero tenían libre albedrío y podían escoger, tenían decisión propia y podían dañarse. Así que, como todos sabemos la historia, Satanás usó a la serpiente para tentar a Eva en una conversación intencional y muy bien preparada, ¿verdad? Y era una conversación persuasiva, llena de engaño y maliciosa, ¿ok? Y a través de esta conversación, él fue usando diferentes niveles de persuasión, ¿ok? Dos puntos que él enfatizó en esta conversación y su, ¿cómo es su intención? Era para cuestionar la autoridad y la bondad de Dios y su otra intención, su otra intención era para causar que ellos, Adán y Eva, se rebelaran en contra de Dios. ¿Ok? Bien. Así que en esta conversación, y la voy a leer ahora mismo, Génesis capítulo 3, verso 1, comencemos aquí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, y vamos a usar como, me imagino el tono que él usó, con que Dios, ok, quizá le hizo dos o tres muecas, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, ok. Y con esta conversación, pues, él comenzó a sembrar dudas en Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que él instiga en esta conversación intencional y maliciosa, instiga a Eva a considerar cómo el fruto del árbol del medio del huerto era bueno alimento, o sea, después bueno para el alimento y para el conocimiento, que después vamos a ver eso. Así que él comenzó con que Dios, o sea,
en el tono, en la forma, pues ya estaba comenzando a que, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Él está prohibiendo que no coman de todos los árboles? ¿Por qué Él está negando un árbol? Más o menos así, ¿verdad? En esta conversación pues podemos durar mucho, pero no quiero quedarme mucho tiempo ahí. Así que vamos a ver qué dice el verso 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea que ya Dios había dado un mandamiento, ya Dios había dado una orden que de todos los árboles y de todos los frutos podían comer, pero no de ese. Y le dio era como una advertencia, si comen de ese árbol, moriréis. Entonces dice, y acuérdense en que Eva fue la que dijo eso. Eva le dijo a la serpiente que Dios le dijo que no comieran de ese árbol. O sea que ya había una orden, había un mandamiento, había una advertencia de parte de Dios para ella y Adán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que él le dijo así una mentira. O sea que lo que Dios dijo no es verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Que Eva, pues, se puso a escuchar a la serpiente, a lo que estaba diciendo Satanás a través de esta serpiente. Y sigue el verso 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que ya él también le estaba prometiendo que si comían de ese árbol, pues iba a ser bueno para ellos. Iban a ser como Dios. Que ya aquí como que está sembrando, ustedes no creen que está sembrando como orgullo, porque ese fue el pecado original de él, que él quería ser como Dios, que él quería subir a donde estaba Dios. Y Dios es Dios, Él es el creador y todo lo demás es creación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que parece que Eva, a través de esta conversación y todo eso, pues se puso a contemplar el árbol, se puso a mirar el fruto prohibido, se puso a mirar lo que no debía de estar mirando y como dije, esa conversación es muy profunda y vamos a seguir adelante. Pero quiero tocar algunos puntos de esta conversación. Ok. Entonces, como habíamos hablado, pues ya había un mandamiento que Dios le dijo que no comieran de ese árbol. Bien. Ella, cuando estaba contemplando el árbol, dice la Biblia, que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ese árbol, el fruto de ese árbol, pues era prohibido. Entonces vamos a comenzar a ver en esta parte cómo es que el pecado influencia y comienza a trabajar. Todavía ya no había pecado, pero había una atracción para el pecado de desobediencia, para el pecado de rebelión, ¿ok? Que era prohibido porque iban a morir si lo comían. Bien, así que, ¿cómo esto nos puede ayudar a nosotros a vivir vidas victoriosas? Bien, ¿y cómo podemos ayudar a otras personas también? Dice, aquí en mis notas, ok,
El pecado, vamos a ver cómo es que el pecado envuelve y comenzó a envolver a Eva. Primeramente, el pecado aparenta, tiene una apariencia de algo que es sutilmente bueno y atractivo. ¿Ok? Ella vio que el árbol, pues era bueno, entonces ella pues comenzó a traerle, vio que era bueno y le agradó a los ojos. ¿Ok? Y por esta atracción es lo que lo llevó, no, lo que la llevó al acto de comer de ese árbol. Ok, y como ella, o sea, ella razonó, lo miró y dijo, wow, ese árbol es bueno para comer. Ese árbol no me va a hacer daño, sé como de eso. Y comenzó a racionar y vio que él estaba bien, olvidando que Dios le había dicho que no comieran de ese árbol, Jehová. Bien, así que otra forma que el pecado envuelve es que hace creer a la persona que al final de caer en ese pecado, pues hay un buen fin, o sea que va a terminar en algo bueno. Bien, porque lo bueno que ella, o sea, el fin que ella iba a obtener si comía de ese árbol era, pues, como le había dicho Satanás, pues, que sus ojos serán abiertos y que serán como Dios sabiendo el bien y el mal, y que era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ok? Ya vemos cómo el pecado, pues, está envolviéndola y por eso fue que la trajo y la sedujo. ¿Ok? Bien. Así que Adán y Eva fallaron en lo siguiente, porque ella comió y también le dio a su marido, Adán. Así que vamos a ver cómo fue que ellos fallaron. Primeramente, no le prestaron atención a la advertencia de Dios de no comer del árbol. Otro fallo que tuvieron fue, Eva, y fue que escuchó a una criatura en vez de al creador. ¿Ok? Escuchó a una criatura en vez de al creador. Eh, Otro fallo que tuvieron, porque fueron los dos, fue que en vez de servir a Dios y obedecer a lo que Dios le dijo, pues quisieron servirse a ellos mismos, porque siguieron actuar según lo que ellos deseaban, el yo, ¿ok? En vez de escuchar la advertencia de Dios. Y ¿cómo fue posible si el que juzga lo que es correcto e incorrecto, pues es el Dios creador del ser humano? Así que eh, había, cuando hay bueno, ellos estaban como en una posición de arbitraje, porque ellos eh, prefirieron lo que le dijo a la serpiente. Eva prefirió lo que le dijo a la serpiente al consejo de Dios, al mandamiento de Dios. Así que ella tenía que poner en balanza lo que Dios me dice que no haga o hago lo que la serpiente me está induciendo a hacer, a desobedecer. Así que eh, no sé qué fue lo que le pasó, que prefirieron pues hacerle caso a la serpiente. Bien, así que no prestaron atención a la advertencia. Y otro fallo que ellos tuvieron fue que ellos se elevaron al desobedecer por encima de lo que Dios había dicho y se rebelaron contra él. Se elevaron por encima de Dios y se rebelaron contra él. Así que el pecado envuelve el rechazo de los humanos a aceptar su posición dada por Dios. Y miren esto,
entre el creador y la creación más baja. Así que nosotros somos creación y nosotros estamos por debajo de Dios, pero lamentablemente el pecado induce a los seres humanos a no querer aceptar su posición dada por Dios y por eso lo desobedecen y por eso se rebelan. Y el pecado también fluye de decisiones de rechazar el consejo de Dios, su palabra, sus mandamientos, porque creen que el desobedecer y hacer lo malo, pues es más atractivo. Bien. Así que les tengo dos preguntas para que ustedes puedan pensar en ellas. Y el misterio es por qué la primera pareja, que eran perfectos, pero capaz de dañarse, se inclinaron y decidieron rebelarse contra Dios. Y también porque una criatura presume saber más que su creador. ¿Ok? Bien. Así que cuando Eva y Adán comieron del fruto, pues rápidamente el pecado comenzó a mostrar sus efectos. Sí, porque el pecado tiene consecuencias. Los primeros efectos del pecado fue el desvío de Dios. Cuando Dios los estaba buscando, ellos estaban escondidos de otros, de uno mismo y de la creación. Hubo una separación, inclusive ellos sentían vergüenza. Ellos comenzaron a echarse la culpa. Adán le echó, en pocas palabras, la culpa a Dios cuando le dijo, la mujer que tú me diste, ¿ve? Y también la culpó a ella. Ella culpó, a la serpiente. Bien, así que Adán y Eva, pues comenzaron ya todo empezó a cambiar. Una de las cosas más trágicas para ellos fue que fueron echados del huerto. O sea, los botaron, los sacaron, ya no podían estar ahí, ¿ok? Muchas de las, o sea, pueden leer la historia de las maldiciones, de la consecuencia de ese pecado. Y una de ellas es cuando la mujer da luz, los dolores, que todas las mujeres tienen dolores cuando van a tener bebés. Y eso es una de las consecuencias del pecado, ¿ok? Para que lo sepan, ¿ok? Así que eso muestra y hago énfasis en eso para decirles que esto sí pasó, que esto fue real y que el pecado trae consecuencias y los dolores de parto es una de las consecuencias del pecado y como prueba de que sí, el pecado de Adán y Eva pasa a toda la raza humana, a todos los seres humanos, perdón. Así que, una de las maldiciones fue dolor, trabajo arduo. Aún la creación misma fue afectada por este pecado. Por eso es que vemos los fenómenos de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, las tormentas, toda la creación, todos los seres humanos han sido afectados por la rebelión y la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén por hacerle caso, escuchar a Satanás a través de la serpiente. ¿Ok? Bien. Ok. Así que como sabemos, pues Dios los cubre porque también rápidamente entra en efecto el plan de Dios de prometer un Salvador, un perdonador, los cubre, los limpia, ¿ven? Y después podemos ver que después, cuando ustedes saben la historia de Caín y Abel,
que muestran cómo el pecado, de lo que muestra cómo el pecado comenzó a pasar a la humanidad, a los seres humanos, es cuando Caín, de adentro surgió el deseo de matar a su hermano Abel. ¿Ok? Esa es la prueba de cómo comenzó el pecado a ser traspasado a los seres humanos, a la raza humana. ¿Ok? Así que Adán y Eva no pecaron para sí mismos, sino que desde su posición de representantes de la raza humana, pues entonces ese pecado y sus consecuencias dañó todo, dañó la raza humana, ¿ok? El pecado es como una herencia que todos los seres humanos nacen con el pecado. Por eso la necesidad de Cristo, del sacrificio de Cristo para perdonar los pecados. ¿Ok? Bien. Así que todo niño de Adán, todo ser humano, entra a una raza malvada por el pecado, que está en condenación y muerte apartada de Dios. Por eso la necesidad, como dije anteriormente, de Cristo. Así que creo que vamos entendiendo un poquito de la gravedad del pecado. Como vemos, otra vez, pues Caín mostró muestras de que había pecado en él. Bien, así que el pecado es como una fuerza salvaje, como una fiera que controla al ser humano, lo domina. Es el capataz, el dueño. Así es el pecado de una persona que no tiene a Cristo. Y Dios siempre advierte, Dios le dio advertencia a Adán y Eva, y Dios en su misericordia también le dio una advertencia a Caín. Y yo quiero que busquen en sus Biblias en Génesis 4:7, que dice 6 y 7. Como sabemos, pues Caín le dio tenía celos de Abel. Dice 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien. Así que Dios le dio una advertencia antes que Caín cometiera homicidio. Dios le estaba diciendo como que el pecado está a la puerta, el pecado existe, es real, ¿ok? Y le dio una advertencia. Bien. Así que Caín, ¿qué pasó con Caín? Pues no pudo controlar el deseo del pecado, no lo pudo controlar, el pecado lo dominó a él. Ustedes saben qué es matar a su propio hermano, ¿ok? Para que vean que el pecado es una fuerza salvaje, una fiera que domina al hombre que no tiene a Jesús. Por eso, cuando en el video, en la parte 3, vamos a aprender cómo nosotros, y también les invito a que lean Romanos 6, cómo nosotros, los hijos de Dios, somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud al pecado. El pecado ya no se enseñorea con las personas que han aceptado a Jesús como Salvador. Bien, así que la respuesta de Caín cuando mató a su hermano Abel es una sombra de cómo está hoy el mundo, cómo están las personas que no tienen a Dios hoy en día y siguen pecando y siguen gozando de su forma de ser, en su vida de rebelión.
en contra de los mandamientos de Dios. Y Caín no confesó su pecado, tampoco se arrepintió y también censuró a Dios por la severidad de su castigo. ¿Ok? Así que el desarrollo del pecado en el mundo, pues el pecado es orgulloso y es deliberado. Y como podemos ver, para terminar, el linaje de Caín, el linaje de los pecadores, ¿ok? Los seres humanos, pues siguieron con ese pecado y con un corazón que siempre quería hacer el mal, opuesto a la autoridad de Dios. Por eso en Génesis 6:5 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ok? Y en el 5 dice, perdón, quería leer el 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el 6 otra vez, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Así que la raza humana se dañó, se contaminó. ¿Ok? Y hoy por hoy todavía lo podemos ver como este mundo está torcido, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y ya no sabemos, no se sabe ya ni, oye, hay unas leyes que son tan, o sea, tan rebeldes en contra del Señor, como podemos ver el aborto a los niños, que es un homicidio. Como ustedes pueden saber, yo sé que estamos ahora mismo en una pandemia y han muerto miles y miles de seres humanos, pero los niños abortados son mucho más, el número es mucho más. Y como ustedes pueden ver, hay leyes que ustedes dicen, pero Dios mío, pero ¿qué ley es esa? Y es porque el corazón de la raza humana está con designio al mal, salvo que Cristo vino para salvar a los que estaban perdidos y a rescatar las almas y a salvar a los perdidos. Así que le di un poquito de historia del pecado y cómo fue que comenzó. Todo fue con una conversación intencional de Satanás a través de la serpiente hacia Eva y cómo la desobediencia y los deseos de ella de querer ir por encima de Dios, porque no se conformó con lo que ya tenía en el huerto, nos quería más, tenía como curiosidad, y esa curiosidad pues fue muy peligrosa porque, o sea, esa fue como Satanás, o sea, Satanás la tentó ahí con la curiosidad, con el querer saber más, ¿ok? Muy interesante cómo era Eva. Así que ya terminé este pequeño video de la historia del pecado y por favor estén pendientes para poder compartir con ustedes en la parte 3 para entrar a donde yo quiero entrar, que es la parte que es Romanos 7 del verso 13 al 25, ¿ok? Y antes que todo les quiero enseñar aquí que ya mi libro, este es mi borrador, que lo quiero mucho, mi libro, Solo quedan cicatrices, ya está disponible en Amazon. Está así en papel y también en digital para aquellas personas que están en algunas partes donde Amazon todavía no llega, pues lo pueden comprar digitalmente también. Bien, y también aquí está mi más reciente producción musical, Dimensión de Gloria, que salió cuando comenzó toda esta pandemia que está afectando al mundo y pues no he podido dar el concierto para introducir esto, pero
Si les interesa obtener esta producción musical, pues pueden mandarme un mensajito a lucyrodriguezministries@gmail.com.